This is a great location for this. We have 1 million illegals in Florida. Many of them come in through Mexico, wind up especially here in Dade County because they're big populations they can hide in. This is an absurd affront to the people, the nature, the community of South Florida. This is a environmentally destructive and spiritually poisonous prison camp that they want to construct on sacred land in sensitive habitat that cannot be allowed to stand. Desde su primera campaña a la presidencia, Donald Trump solía compartir una característica con Joe Arpaio, aquel temido sheriff de Arizona que durante 25 años operó como rey de mano dura. Esa característica es la teatralidad y el carácter performativo de sus acciones. Imposible olvidar el descenso por la escalera dorada de la Trump Tower en 2015, ni los eventos de campaña durante 2016, en los cuales el propio Arpaio apareció en escena con Trump. La diferencia entre un personaje y otro es que, tras un primer gobierno y una segunda campaña presidencial, Trump ha pulido su habilidad para utilizar esta capacidad performativa en su favor. No solo en términos de popularidad y legitimidad, sino para controlar el relato. Cada vez que el presidente de Estados Unidos abre la boca o escribe algo en sus redes sociales, hay al menos 2 lecturas en su mensaje. El asunto sobre el cual está llamando la atención y el asunto del cual pretende desviarla. Si algo hay que reconocerle es que el manejo de la escena mediática, que hoy se traduce en poder político, en eso no hay otro mejor que Donald Trump. Es bien sabido que la estrategia que aplica al pie de la letra es la llamada doctrina del shock. Esa teoría que sostiene que los gobiernos y las élites económicas aprovechan las crisis, las guerras, los desastres naturales y los colapsos económicos para imponer políticas impopulares de libre mercado o de restricción de libertades, mientras la población está en estado de conmoción y desorganización. En los casi 20 años que han transcurrido desde que la profesora canadiense Naomi Klein planteó esta teoría, individuos como Viktor Orbán en Hungría, Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina la han perfeccionado. Pero Trump ha ido más allá. No solo aprovecha el escenario caótico o de crisis, sino que lo provoca. Y además pone en escena 2 o 3 escenarios y los mueve a una velocidad que anula cualquier capacidad de reacción o de resistencia de sus adversarios. Este patrón de provocación, desorden, intento de reacción, nueva provocación, resulta claro y evidente cuando una ve los titulares de los diarios y noticieros y el feed en las redes sociales. Y ahí los medios brincan de un tema al otro sin profundizar en nada, sin darse tiempo para entender y sin poner atención al desenlace, como ocurrió con el subreportado veredicto de culpabilidad emitido en una corte en contra de Trump apenas 10 días antes de su toma de posesión. Todas estas cosas y otras que no nos está dando tiempo de registrar siguen ocurriendo todos los días, aunque dejemos de hablar de ellas. La gran mayoría no están ocurriendo por primera vez, sino que reciben un golpe de luz cuando el que maneja las luminarias decide que ahora a él le conviene que nosotros las veamos. Y en este contexto, la forma de resistencia más extrema consiste en seguir haciendo lo que el periodismo en las sociedades democráticas tiene como su primera responsabilidad: entender para luego explicar. Entender para que podamos encontrar aquello que tenemos en común para construir nuestras resiliencias en comunidad. Dedicar tiempo, recursos, inteligencia a entender de dónde viene lo que estamos viviendo para preservar la memoria que nos permitirá explicarlo, no solo ahora, sino en los años por venir.
Esto escribí ayer en las páginas de Diario Red América Latina la periodista Eileen Truax en un artículo titulado La doctrina del shock y un foso de cocodrilos, que les recomiendo mucho leer completo. Hoy en La Base América Latina hablamos de Donald Trump y su fábrica de humo. Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Bueno, pues hoy vamos a hablar una vez más de Donald Trump. Marco Teruggi, ¿qué tienes? ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, un montón de cosas. Vamos a hablar de Caimanes, vamos a hablar de la Florida, vamos a hablar de lo que Trump quiere que hablemos, pero también de lo que no quiere que hablemos, porque como bien decías en el editorial, hay mucha cortina, fábrica de humo, así que vamos a meternos a fondo en las estrategias de Trump y sus Caimanes. Pues vamos a meternos a fondo a esa estrategia y Estefanía Veloz, supongo que también nos vas a contar de lo que sí quiere que hablemos. De lo que sí quiere que hablemos y de que los medios estadounidenses están contando que es exactamente lo que él les va diciendo que cuenten y que los medios no están haciendo periodismo, están siendo voceros de su mensaje, a ver si logra llegar a sus oídos, ¿no? Vamos a ver, y hoy vamos a tener también a Eileen Truax, la periodista que escribió ese artículo y que nos va a contar un poco su análisis sobre este tema. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Los trumpistas tienen un nuevo parque de diversiones en Estados Unidos. La cárcel Alligator Alcatraz o Alcatraz de los Caimanes, para decirlo en español, idioma que tristemente hablarán la mayoría de los detenidos en esa nueva cárcel. Trump fue a su inauguración hace unos muy poquitos días y recorrió las jaulas donde estarán encerrados los migrantes. Se trata de un antiguo aeropuerto reconvertido en centro de detención, situado en uno de los humedales del estado Florida, bastión de los republicanos, en particular de sus exponentes más radicales como no, el mismo secretario de Estado, Marco Rubio. La inauguración de la cárcel estuvo rodeada de flashes de cámaras y viralizaciones en redes sociales, como pueden observar en este particular video en pantalla hecho con inteligencia artificial, donde se ve a caimanes disfrazados de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, por sus tristemente conocidas siglas por todos los migrantes. Juanma, si te parece, subile unos segunditos al volumen de este video para que veamos de qué se trata. Ya, suficiente, ya entendimos. Porque, claro, no se trata de anunciar la nueva cárcel como si fuera una mega película de Hollywood, sino que además tiene que ser con flow y con hip hop, una persecución de migrantes con mucho ritmo y alegría. De hecho, ya varias personas están yendo a la entrada de la cárcel, como podemos ver en las imágenes, con esta amable familia gringa que disfruta sacándose unas lindas fotos frente a la cárcel del Alligator Alcatraz. Nada como la vida saludable entre padre, madre e hijo. Bueno, y esto no es todo, porque también por solo $30 puedes adquirir esta hermosa camiseta de Alligator Alcatraz para lucir los domingos en un barbecue con tus amigos. Y si tienes un poquito menos de dinero, con $27 puedes comprar la gorra para ir a disfrutar, no sé, un partido como de soccer en una tarde soleada. Pero no se trata de productos low cost. No. Estos los vende el mismo Partido Republicano de Florida en su página oficial, que tiene una frase muy sugestiva y dice: consigue nuestra mercancía antes de que lleguen los caimanes. Marco, ¿tú ya tienes una? Sí, me compré una gorrita, pero color verde, que me gusta más. Y es que, claro, el espectáculo promete, porque en una de esas se puede ver a un migrante corriendo por los pantanos e intentando esquivar serpientes o caimanes, como ya de hecho spoileó ni más ni menos que el mismo presidente de los Estados Unidos. Snakes are fast, but alligators are big. We're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison. How to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. Okay? Not a good thing. How funny ver a un hondureño o un cubano devorado por un caimán. Seguro pronto se podrá ver la huida con un dron y apostar en línea por si el migrante se salva o lo come el caimán. Black Mirror se queda corto. Imperdible esta temporada USA 2025.
Parece chiste, macabro, pero no lo es. La pregunta sería, ¿qué es exactamente todo esto? Esta licuadora donde se mezclan las películas de la legendaria cárcel de Alcatraz con los mitos de la Edad Media con castillos rodeados de fosas y cocodrilos, o con los capítulos de los Juegos del Hambre o de James Bond. Y todo presentado como viralización en redes sociales y productos de compra online. Parecen expertos en este famoso concepto de la banalización del mal de la filósofa Hannah Arendt, pero ahora con un poquito de humor presidencial, inteligencia artificial y siempre la deshumanización del otro, que en este caso son los migrantes. Todos esos que Trump promete encerrar rodeados de caimanes como si no fueran personas, bueno, con nombres, apellidos, familias, historias o sueños. Y la verdad, poco importa si habrá o no caimanes alrededor de la cárcel. La cuestión está en otro lado. Primero, claro, en el propio Trump, que con esto logra otra vez ser el centro de atención, el planeta alrededor del cual giran los periódicos, noticieros, indignaciones, conversaciones sociales. Trump es un fabricante de frases de clickbaits para redes sociales y de titulares para los grandes medios. Hablen de mí, para bien o para mal, pero de mí y de los temas que yo necesito que se hablen. Una máxima de comunicación política que Trump hizo suya hace ya mucho tiempo. Y hace otra cosa más que seguramente, Daniela, la pudiste observar. Sí, y es esta construcción del enemigo interno, que son los migrantes en general y los latinos en particular, porque son la mayoría. Lo hizo durante toda su campaña electoral y lo hace ahora que es presidente. Cazar migrantes, encerrar migrantes, deportar migrantes, filmarlos con grilletes, enjaulados en aviones y colocarse a él mismo como el sheriff millonario que sueña ser. Para eso aprobó por ley un presupuesto récord la semana pasada. Lo firmó el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. This bill includes the largest tax cut in American history. It's hard. Think of the time we spent on having murderers and gang members and prisoners from all over the world come into our country. We're getting them out fast, but it's a terrible thing what they've done to our country, and I hope you remember it, what they've done to our country, our beautiful country. 11,888 murderers came into our country, and some we've already gotten out, but it's terrible. Many of them, more than 50% murdered more than one person. Ya vamos a hablar del asunto de los impuestos de la nueva ley que menciona el presidente, que son el pan que se le va a quitar a la gente. Por eso pone tanto énfasis en las deportaciones, o sea, el circo, dramático y real. Y en la nueva ley se aprobó un presupuesto récord justamente en política migratoria. Escuchen bien. 45 mil millones de dólares para el encarcelamiento de migrantes durante los próximos 4 años. Ese total es una cifra superior a la que se gastó en detenciones durante las administraciones de Barack Obama, Joe Biden y el primer gobierno de Trump juntas, como muestra el gráfico del Washington Post. Y eso no es todo, seguramente, bueno, ¿no? No es todo, porque nunca es suficiente para Trump, como la canción de Natalia Lafourcade. También incluye 46 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y 6 mil millones de dólares para tecnología y vigilancia fronteriza. Muchísimo dinero para la política de persecución de migrantes, esa demagogia punitivista que tanto le gusta y que le funciona a Trump, porque nada como descargar toda la violencia del Estado contra los que están más abajo en la escala social, los últimos, los migrantes, los indocumentados, los que ahora tienen miedo de salir a las calles desafortunadamente. Y que lo vean quienes piensan en ir a Estados Unidos, para que se asusten y para que desistan de intentar cruzar. Los números, de hecho, están a la baja. Según los datos oficiales, los cruces de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos en junio descendieron a 6.070, superando los mínimos de marzo pasado. Y a nivel nacional, la patrulla fronteriza detuvo en las fronteras a 8.039 personas, un número también en mínimo histórico. Amenazar con la cárcel de Alcatraz, separar familias o enviar a deportados a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador tiene sus efectos. Pero hay otro punto más, Daniela.
que Trump maneja muy bien: generar enfrentamientos entre clases populares, entre blancos y latinos, migrantes con la bendita Green Card y los recién llegados, o trabajadores precarios contra quienes reciben ayuda del Estado. Provocar disputas horizontales y así evitar que sean verticales, o sea, contra los que están arriba, esos a quienes Trump beneficia con sus políticas, porque de eso trata todo este asunto de Caimanes y Alcatraz, de alimentar la crueldad hacia los migrantes mientras, en simultáneo, se recorta el dinero para la gente y se otorga más beneficios a los ricos. Eso que se aprobó con la ley de la que recién hablábamos y a la cual se refirió justamente la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. President Trump, you're either being lied to or you are lying to the American people. Because this bill represents, in the text of this bill, the largest and greatest loss of health care in American history. 17 million Americans will lose their health care on this bill, not undocumented people, not quote unquote the disgusting term illegal, but 17 million Americans will have their health care cut from this bill. Sí, la ley que fue aprobada en el Congreso significa un recorte de 1.2 billones de dólares, y me refiero a billones en inglés, anuales de Medicaid, que es un programa público de salud para personas de bajos ingresos en Estados Unidos, que alcanzan unas 80 millones de personas. Y esto no es lo único. Este recorte también afecta al programa de asistencia nutricional suplementaria, que llega a 42 millones de personas, que son pues menos para la salud en un país donde la salud pública es ínfima, menos para quienes no tienen que comer, y adivinen para quiénes más. Para los más ricos, los de su clase, porque nunca hay que olvidarse que Trump es político, demagógico, showman, pero antes que nada es millonario. Y puede cambiar de opinión ante cámara o puede ser un ingeniero del caos, pero nunca olvida a qué clase pertenece. Por eso, la ley recién aprobada, grande y hermosa, como él la llamó, extiende los beneficios impositivos que había aprobado en 2017 durante su primer gobierno. Esos recortes que le bajaron las tributaciones a las corporaciones y las personas de mayor nivel de ingreso. ¿Se entiende, no? Más claro, echale agua. Menos para los que menos tienen y más para los que más. La aritmética en esencia del neoliberalismo. Y a la postre, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, habrá un incremento de 3.3 billones de dólares al déficit, o sea, más deuda. Make America Great Again. Por eso hay tantos caimanes, juegos del hambre y cuántas cortinas de humo que están por venir. Como la última, recién salidita del horno, la propuesta de darle, escuchen bien, el Nobel de la Paz a Trump. ¿Y saben quién lo planteó? Benjamín Netanyahu. Así estamos, mundo. Así estamos en el mundo. Muchas gracias, Marco. Buenos días a todos. Creo que está la migra en el barrio, así que voy a leer sus derechos en caso de que sí. Usted tiene derechos constitucionales a no abrir la puerta si un agente de inmigración... Estefanía, todo tuyo. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Trump anuncia una cárcel de caimanes o cocodrilos, como le decimos en México, que no es lo mismo, pero pues es igual. Y los medios de comunicación estadounidenses se vuelcan sobre esto. Ya no hay nada más que hablar en Estados Unidos, solo se habla de esto. The New York Times. Florida construye 4 centros de detención para migrantes. Y The Washington Post, el centro de detención de Alcatraz ya está listo. Entonces Trump dice rana y los medios gringos saltan sin investigar porque francamente pues no les da tiempo, porque un día es Groenlandia, otro día es Panamá, otro día es Canadá. Show y los medios son voceros. Show pues sin periodismo. Y para Fox News, la televisora de confianza de Trump, esto hay que celebrarlo. Digo, nada bueno bajo el sol, pero vamos a verlo. Writing a new tool in his deportation toolbox, touring a newly built migrant detention facility that is dubbed Alligator Alcatraz. It's equipped to hold 3,000 people, 3,000 beds in there, smack in the middle of the Florida Everglades, where escaping could mean crossing paths with gators known to snap up a python. Once in a while, President Trump offering
to anyone this advice if they're thinking about running away from this facility. Para ellos, esto es un logro donde ganó Trump una vez más. Y es curioso que quienes decían que el Estado gastaba mucho en migrantes indocumentados estén celebrando el gasto precisamente en estos migrantes. ¿No era mejor deportarlos? Bueno, todo sea para servir a esta narrativa de Trump. ¿Y a quién pone Fox News a defender esta cárcel y a hablar de todas sus virtudes? Que bueno, pues para hablar de esta cárcel tenemos a alguien específico. Vean esta foto. Él es Víctor Ávila, exdirector de ICE y agente especial. Esto dice él sobre los migrantes. Things, Martha. I think it's a home run by the state of Florida, not only adding obviously the much needed bed space, but the coordination between the state government and the federal government, which is kind of a big indicator here and a lot of pressure, I think, to other states like Texas, Arizona, New Mexico, California. I'm not sure how much is going to happen there, but definitely Texas to see what can happen. We have a lot of these facilities that was built by the Biden administration, and I was always, saying, why can't we turn these processing centers into detention facilities, which I think we could still do and savor some of those because that money has already been spent and these facilities have already been built. But I think it also sends a big message to illegals around the world that are still thinking of coming into the United States that now you are going to face true consequences and be removed. Yeah, it's so interesting to me because we know that the border traffic has dropped to near zero in terms of people coming in. Bueno, no sé ustedes, pero Ávila no suena a un apellido anglosajón. No suena a los apellidos fundadores de Estados Unidos, no viene en la Carta de Independencia. No, y será porque Víctor es de origen migrante, obvio, y esa es la estrategia de los medios. Decir, si fuera tan malo, uno de los suyos hablaría bien de esta cárcel, pero Víctor dice que aquí, en esta cárcel de Florida, estarán detenidos los peores de los peores. Es como poner a una persona negra a hablar a favor del racismo, a una persona gay a hablar en contra del matrimonio igualitario. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los peores? Yeah, it's so interesting to me because we know that the border traffic has dropped to near zero in terms of people coming in. So now it's a question of dealing with the people who are here. And as was pointed out in the last hour by the Homeland Security deputy, this is the worst of the worst in this effort. And they're looking for people who already have criminal detainers on them and criminal work that is designed to kick them out already, right? So who's going to be held in this facility? I think it's going to be open to everyone. Obviously, the priority goes to the worst of the worst, a lot of them in the state of Florida, believe it or not. And the 287G program, which is the state program that allows state police officers and municipal and sheriff's officers to help immigration agents do this job. That's a big effort also that Florida has stepped up. We want to see other states do the same. But like you said, Martha, there's plenty. I mean, we're talking about 600,000 just alone walking around with deportation orders. A lot of them out there with convictions that were released from state jails, from county jails that we never got, ICE never got a chance to go get them. So you're going to see bodies probably as soon as tomorrow coming in there. Es curioso lo que dice porque, según cifras oficiales, las detenciones de ICE de migrantes no criminales aumentaron. Alrededor del 8% tiene condenas violentas, muestra el análisis de nuevos datos. ¿O será que, no serán los peores de los peores porque van a ser trabajadores, madres, campesinos como lo son ahora? Pero esta es la manera reactiva de responder al mensaje de Trump, sin informar sobre quiénes serán detenidos. Pero entonces, aquí surge una pregunta: ¿hay o no hay cocodrilos? Gators rarely attack people. Pythons rarely attack people. That is extremely performative. They definitely want to scare people. It's wasteful and an incredible risk to our ecological resources. These are our friends and our neighbors. These are people who are picking our crops. Ron DeSantis is still governor of Florida. He took the Comfy Couch hosts on a tour of the concentration camp that he's building in Florida in order to round up brown people, and throw them in a camp because he doesn't want them in Florida.
Dato curioso, en ninguna imagen de Trump recorriendo la cárcel o de la cárcel misma se ven cocodrilos. Entonces, ¿hay o no hay? Porque la idea de decir una cárcel de cocodrilos es que te la imaginas rodeada de ellos, como en una película de Disney. Pues es que ese es el tema, porque en Florida hay 1.3 millones de cocodrilos y el sinónimo de Florida, de hecho, es el estado reptil. ¿Y cómo lo sé? Pues porque Florida hace un censo cada año y cada año tiene incidentes con cocodrilos. Digamos que es el pan de cada día en este estado. Last July, he ran into a liquor store with a live alligator for some reason. Florida man Robbie Stratton decided to bring an alligator with him while making a beer run. Yeah, I definitely regret it. It was hit with charges after pictures in this video showing him handling an alligator, which he posted, were seen by law. 295. Holy cow. Was a wild encounter that took a terrifying turn in Florida. Surveillance video shows the moment Richard Wilbanks jumped into action after an alligator grabbed his puppy Gunner and dragged the dog into the water behind his house. Adrenaline kicked in and, I just went right in the water after the gator. Si esto no fuera suficiente, de hecho, hasta se los comen. Making that mash, he watches and it looks. Oh, gator, he knows that. Tasted like a combination of fish and chicken. That's good. So let me show you how I did it. I first brined it overnight and used W sauce as a... It was in 99. He had double main beams and a split brow tine. He was wide in the spread, but thin in the mass. I knew right away I had to pass Big Buck. Y viéndolos así, pues dan menos miedo, ¿no? Digo, cuando te los comes es que hay muchos, supongo. Y hay muchísimos, de hecho tienen una relación casi freudiana con la gente de Florida, pero da miedo si no eres de ahí. Y si eres de ahí, sabes que decir cocodrilo es como decir cualquier cosa. Así que Trump nos dio a tole con el dedo. Entonces, en cualquier lugar que pongas una cárcel en Florida, estarás rodeado de cocodrilos. Es como decir que va a hacer calor en el Caribe, más o menos. Así mismo es, pero los medios le compraron toda la narrativa a Trump, la narrativa de dar miedo. ¿Por qué? Porque Trump necesita cumplir con su promesa de deportar a 1 millón de migrantes indocumentados. Y para junio de este año apenas llevaba un poco más de 55,000 detenidos, de los cuales, insistimos, 46.9% no eran criminales. Pero si no me creen a mí, vamos a escuchar directamente lo que dijo uno de sus voceros, analistas de la mesa, los 5 de Fox, que básicamente dice cayeron en la trampa del presidente Trump. Going to exploit because they have nothing else is compassion, right? But it no longer works because they showed an overwhelming lack of compassion for the victims of sex trafficking among illegals, the victims of rape and murder of illegals. So you can't lecture us on empathy or compassion when all of yours are for the perpetrator. The great thing about Trump and what the left misses, he knows how to sell something. He knows that you incentivize with words. He causes his message to do the heavy lifting. Right? So if you're an illegal with an opportunity to leave, you could leave now or take your chances and end up in a place surrounded by alligators. It might not even exist. It doesn't matter. He creates this in your head, which is why it's not surprising. 1 million people have already self-deported because there were 4 words that served as the message. Biden's out, Trump's in. We better leave. So this is great. I love Alligator Alcatraz. It sounds like it came from the makers of Sharknado, but it's all part of the message of self-deportation. And he is a master at it. It's hilarious. Es gracioso, es un máster, quizá ni exista la cárcel, pero el mensaje es claro. Váyanse y depórtense ustedes solos. También dijo, para ese show de televisión, amo la narrativa, y dijo, Trump les está marcando la agenda como parte de su mensaje. Greg Gutfeld nos dio la estrategia de Trump sin más, así, clarito y textual. ¿Por qué cayeron en la trampa? Pues porque replicaron sin chistar su mensaje. Replicaron y difundieron su política del miedo para que la gente se deporte sola y así abone a los números a los que tiene que llegar Trump para quedar bien con su electorado. Y a Trump no se le ocurrió el nombre de Alligator Alcatraz. De hecho, este fue el momento de orgullo del pequeño y mejor fiscal general de Florida, James Ott Mayer. Pero por otro lado, el presidente inmediatamente se apuntó a esta idea.
antes de recorrer el nuevo centro de detención de migrantes cerca de Everglades el martes. Los reporteros le preguntaron a Trump si la idea era que los detenidos, pues, que trataran de escapar fueran devorados por caimanes, y el presidente respondió: bueno, supongo que este es el concepto. I guess that's the concept. This is not a nice business. I guess that's the concept. If snakes are fast, but alligators are, we're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison, how to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. La respuesta casual de Trump de "supongo que ese es el concepto, así no sé", sugiere una aceptación de una medida que sería considerada inhumana. Pero aquí viene lo irónico del asunto. Ni siquiera fue idea suya originalmente, y obviamente no hay cocodrilos reales merodeando por los pasillos de la prisión esperando a comerse a los fugitivos. Nada de esto fue real, se le fue inventando, pues como se le fue ocurriendo. Sin embargo, todo el mundo se tragó el concepto completito, demostrando una vez más el talento innato de Trump para convertirse en el maestro del espectáculo y la manipulación del miedo colectivo. Es como si hubiera tomado una idea descabellada de otro y con una simple frase despreocupadísima logró que la conversación girara en torno a las cárceles infestadas de reptiles hambrientos que, insistimos, no existen. Lo genial y aterrador a la vez es cómo Trump logra que la gente hable de sus políticas no por su efectividad o humanidad, sino por lo espectacular y amenazante que suenan, convirtiendo cada declaración en un show mediático donde él siempre termina siendo el protagonista indiscutible. Gracias, Estefanía. Va a ser unas botas y un cinto, perro. Vamos a hacer botas a lo pendejo, bro. Aquí en Gator Trust, el que no chinga no alcanza. Mira nomás, hechas con sabor a Everglades. You can cross anytime you want, amigo. Y hoy te contamos con Eileen Truax, que es una periodista especializada en migración y en política de Estados Unidos. Estamos muy contentos de tenerla aquí. Eileen, bienvenida a la Base América Latina. Hola, muchas gracias, un gusto saludarlas. Pues yo te quiero empezar preguntando, tú en tu texto nos decías que hay dos formas de leer cada acción de Donald Trump, una que es la visible y otra la que quiere que no veamos. Pero de esta visible acabamos de tener hace un par de días una aprobación de un presupuesto que parece que es una cosa muy, muy, muy tangible, ¿no? Entonces yo quería preguntarte sobre esta parte del presupuesto, ¿cómo puede impactar el presupuesto aprobado y que fortalece tanto las medidas antimigratorias en la política general de Donald Trump? Yo creo que hay que entenderlo y justamente a eso me refería en mi texto cuando decía que hay alguna cosa que Trump quiere que veamos y hay una cosa que no quiere que veamos, ¿no? Utiliza todas las acciones de gobierno y todas las que él hace particularmente para manejar una agenda. Y en este caso, creo que el objetivo principal de todo lo que hace Trump es mantener su legitimidad para poder continuar en el gobierno. Esta legitimidad es muy difícil que la logre con algunas de las medidas que él propuso y que no ha podido aplicar o que las está aplicando y están siendo perjudiciales para Estados Unidos. Puede ser buscar una estabilidad económica o una mejora en las finanzas en el mediano plazo del país. Esto es algo que se le está complicando bastante y aquello que ha planteado como una alternativa y que no le está saliendo bien, que es el tema de los aranceles, por poner dos ejemplos. Su iniciativa esta de ley que hace unos recortes muy fuertes, sobre todo a los programas que van encaminados a ayudar a las personas más vulnerables, ¿no? que son, digamos, lo que sostiene la red de solidaridad social en Estados Unidos, que ha sido una red que ha funcionado bastante eficientemente durante muchos años. Tienen por objetivo recortar un poco la cantidad de impuestos, ¿no? Que la cuota fiscal que pagan las personas que tienen más ingresos, que pagan los empresarios, sobre todo muchas de las personas que apoyaron su campaña o que son afines al Partido Republicano en su ala más conservadora, pero por otro lado también conseguir recursos para financiar
a las fuerzas del orden y muy en particular a las que tienen que ver con la parte de inmigración y aduanas. Atención que esto no quiere decir que lo que él esté haciendo sea para aplicarlo directamente al control de migración o que tenga que ver con arrestos y deportaciones. Tenemos que pensar que el departamento que maneja inmigración y aduanas es muy, muy grande, tiene que ver con la seguridad fronteriza de todo el país y estamos hablando de un país que tiene las fronteras más largas de América, pero además 2 costas que también son frontera. De todo eso se encarga el Departamento de Inmigración y Aduanas, más el control de vuelos, de barcos, los puertos comerciales, el turismo, todos los ingresos legales a Estados Unidos, que son muchísimos, y después aquella parte muy, muy pequeñita que tiene que ver con los ingresos irregulares y con la gente que está en un estatus migratorio ilegal ahí. Lo que te quiero decir con esto es que habrá un recorte grande al presupuesto social. Lo que él pretende, o como lo está vendiendo, es que con esos ahorros se podrá invertir más en esta parte que tiene que ver más con el control de aduanas y fronterizo, y narrativamente lo vende como que eso tendrá un reflejo inmediato en arrestos y deportaciones. No necesariamente es así, pero narrativamente le está funcionando. Lo que sí vamos a ver es que el efecto de esto en el mediano y en el largo plazo va a ser muy, muy grande, porque todos estos programas, Medicare, todos los programas de apoyo para educación, para comedores en las escuelas, para salud preventiva, son programas que costó mucho trabajo obtener durante décadas y que una vez que hay una reversa en eso, es muy difícil volver a echarlos a andar, incluso si en el futuro tuviéramos un gobierno demócrata. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo deberíamos abordar desde los medios de comunicación este tema específicamente, el de la prisión? Porque parece haber algo para generar miedo, para generar pánico en la comunidad migrante, pero también tiene algo que es un poco ridículo cuando se pone sobre la mesa, ¿no? Lo de los cocodrilos. ¿Cómo deberíamos hablar de esto? Y si crees que en realidad el objetivo es ese, generar miedo, y si hay algo de show siendo Trump, pues un showman. Absolutamente, son esas 2 cosas. Es el factor de puesta en escena, es un factor performativo. Él es un hombre que viene de hacer sus empresas y sus negocios en el entretenimiento y el espectáculo, es un showman. Y él sigue siendo un showman en la presidencia, y eso funciona. Trump ha sido un muy buen negocio para los medios de comunicación, para las empresas de medios de comunicación, y ha sido un muy mal negocio para el periodismo, porque las empresas de medios de comunicación, y esto va desde las televisoras hasta el New York Times, hasta la paginita que recibe clics en cualquier lugar del mundo, han podido tener más vistas, más clics, más suscriptores, más protagonismo y algunos incluso más ingresos directos, porque ofrecen el espectáculo que les da Donald Trump. Donald Trump puede decir la tontería más grande y mañana todos los medios, de derecha, de izquierda, grandes, chiquitos, oficiales o no, la van a estar repitiendo. Porque si no la tienes tú, la va a tener alguien más y tú lo que quieres es audiencia. Como empresa funciona y Donald Trump lo sabe y Donald Trump nos vende eso. En términos de periodismo, esto es lo peor que puedes tener. El entretenimiento suele ser, con mucha frecuencia, el lado opuesto de un periodismo que busque cumplir con la función básica del periodismo, que es entender un fenómeno y explicarlo a las audiencias, ¿no? No estamos teniendo la oportunidad de hacer eso porque el show que está montando Donald Trump es muy atractivo, es muy violento, es un circo de varias pistas. Donald Trump, pero en una hora, en una sola conversación, te puede soltar Groenlandia, Panamá, Irán, aranceles y cocodrilos. Y echa a andar todas las pistas al mismo tiempo, y tú como medio de comunicación tienes que ver cómo haces para que todo ande. Dedicarte a entender uno, es muy, muy difícil, porque mañana ya echamos a andar otro espectáculo, y al día siguiente otro. Llevamos 6 meses, y si hacemos una lista de todas las cosas de las que hemos hablado, nos sale bastante larga, ¿no? Y si nos ponemos a buscar en cuál de estos temas hemos hecho un seguimiento, yo no te digo diario, no te digo incluso de revisarlo a 6 meses atrás, a un mes atrás. Hoy,
Estamos hablando de por qué eligió Los Ángeles para montar el espectáculo de arrestos y detenciones y violencia que montó hace unas semanas. No podemos porque ningún medio, ¿no? Muy pocos, tienen los recursos para dedicar a alguien a hacer ese tipo de trabajo periodístico y al mismo tiempo seguir cubriendo lo que pasa en las otras pistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que tenemos que seguir poniendo atención en lo que dice esta persona. Sí, yo creo que tendríamos que poner más atención en lo que hace esta persona y dedicar mucho tiempo a eso. Pero incluso si no podemos salirnos de ese ciclo informativo, lo que sí creo que tendríamos que estar haciendo es parar y pensar cuál es el beneficio, cuál es el interés que hay para mi audiencia en que yo repita esto una y otra y otra y otra vez, sin contrastarlo, sin comprobarlo y sin darle contexto, que sería lo que nosotros tendríamos que estar haciendo como periodistas. Repetir lo que Trump dijo nos convierte en portavoces. Si tú no cuestionas, si tú no das contexto y si tú no contrastas y si solo repites, no estás siendo un periodista, estás siendo un portavoz. Y hay una portavocía gigante para Donald Trump en este momento. Yo creo que como periodistas, como medios de comunicación y como sociedad, lo que tenemos que hacer es tratar de entender por qué está pasando esto, tratar de entender cuál es el origen de que haya unas personas que aún justifican las acciones de un presidente que está yendo en contra incluso de sus propios principios y sus propias promesas. Tratar de entender qué pasó en un país que podrá hacer muchísimas cosas, pero en cuyo equilibrio de poderes, en cuya manera de funcionar, había una gran confianza internacional. Había con mucha frecuencia en algunos países comentarios políticos que decían eso Estados Unidos no lo va a permitir o eso Estados Unidos lo va a apoyar, porque se entendía cómo funcionaba ese país porque había una lógica política. En este momento no lo hay. ¿Qué pasó para que eso ocurriera? Y para mí lo más importante, que entendamos cuáles serán las consecuencias de esto. Pondré un ejemplo muy rápido, con el tema de las redadas. Y lo digo con comillas porque como opera una redada, es una manera muy específica, es un esquema muy distinto al que hemos estado viendo. Pero las detenciones arbitrarias que han estado ocurriendo de personas que son inmigrantes y algunas ya sabemos que no lo son o que no tienen un estatus irregular. Lo que hemos escuchado mediáticamente están en acción las deportaciones masivas de Trump, lo cual es inexacto porque un arresto no significa una deportación. El camino de que te arrestan a que te deportan es uno muy largo. Segundo, porque masivo no es un dato. Masivo es ¿cuánto? ¿Es 100? ¿Es 1000? ¿Es 10,000? ¿Es 1,000,000? ¿Cuánto es masivo exactamente? Cuando Trump dijo haré deportaciones masivas, ¿a cuánto se refería? ¿Y cuánto están deportando? ¿Lo está haciendo o no? No lo sabemos, porque ni siquiera entendemos el concepto de masiva. Y imaginando que yo, Aileen Truax, hoy decido que masivo es 10,000 y que si hay 10,000 deportados, esto va a ser terrible. Hay 10,000 deportados. ¿Y qué pasa? ¿Es esto lo que es importante? No tendríamos que estar poniendo atención en cuál es el efecto que causa en el resto de la ciudad el arresto y la deportación de una cantidad de personas. No tendríamos que estar pensando en qué ocurre con esos niños cuyos padres no van a ser arrestados y no van a ser deportados, pero hoy están yendo a la escuela pensando que sus padres podrían ser arrestados y deportados. Esos niños son millones, 4 millones más o menos. Como periodistas, ahí es donde tendríamos que estar poniendo los ojos y yo creo que lo otro está muy divertido, pero es entretenimiento, no necesariamente periodismo. Aileen Truax, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Base. Ojalá esto se repita pronto. Ojalá, muchísimas gracias a ustedes. Pues con esto llegamos al final del programa. No olviden suscribirse, no olviden darnos like. Pueden hacerlo en el QR que está aquí al lado o en el link que está en la descripción del programa. Nos vemos hasta la próxima.